Y bien, mañana se cumplen 100 años del nacimiento de José María Arguedas, el gran escritor indigenista, lo llaman algunos, pero no es exactamente un indigenista, y además antropólogo, publicó muchas obras de antropología, también muchas novelas muy conocidas, y hemos invitado para hablar de él a Fernando de Cislo, pintor, que fue muy amigo de José María Arguedas, y a Carmen María Pinilla, que es socióloga y ha escrito varios libros. Se ha vuelto una experta, la primera experta en el Perú en realidad, sobre José María Arguedas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, es conocido el tema de José María Arguedas, ¿no? El tema de la identidad. Él encarna de alguna manera el problema de la identidad peruana. Es un hombre desgarrado entre dos mundos, el mundo occidental, heredado, que lo tenía por herencia de sus padres en buena cuenta, pero que sin embargo él vivía pues en Pucallpa, en Andahuaylas, nació en Andahuaylas, ¿no? Vivía en la sierra en general, y el mundo andino, él vivía con los empleados, con los indios, como se... Entonces, es un hombre desgarrado entre estos dos mundos, y eso se nota en toda su obra, ¿no? Desde los ríos profundos hasta... hay incluso una evolución ahí. Pero... ¿cómo se gesta este desgarramiento? Entonces, podemos comenzar por ahí, es decir, ¿dónde en su infancia, qué pasa en su infancia que tiene ese problema de identidad? Ana María. Bueno, su padre, un juez, su madre de una familia de profesores en Andahuaylas, pero muere la madre tempranamente y él es enviado, digamos, a donde la abuela materna en Andahuaylas, paterna, perdón, en Andahuaylas, y los primeros afectos, digamos, el cariño le va a venir del mundo andino, de su nodriza, una señora Sedano, y esto se da con mayor intensidad cuando él va a vivir en Puquio con su padrastro con su padre y la madrastra, que según su testimonio, lo arroja a él a vivir al mundo de la cocina con los concertados y los lacayos, y aprende de ellos toda la idiosincrasia del mundo andino. Y los afectos van a ser alimentados, digamos, por esta ternura y este cariño que ellos le prodigaron cuando más lo necesitaba. Ahora bien, esto tiene que verse digamos, en relación a lo que va a pasar con respecto al mundo de su padre, que es el mundo criollo, es el mundo dominante, de la cultura dominante. Entonces, él va a vivir esta dualidad. Por un lado, lo dice en su testimonio, por un lado, estos afectos ligados al mundo andino, a los que lo protegen y le dan cariño, y por otro lado, el lugar que le corresponde en el mundo de los mistis, en el mundo del comedor principal, con los padres, los señores, etcétera. Entonces, este es el desgarramiento que desde muy temprana edad se produce en él, y esto, al mismo tiempo que es un sufrimiento, según mi opinión, agudiza sus capacidades para observar al mundo andino y construir excelentes y ajustadas imágenes de la realidad a muy temprana edad. Bueno, él, claro, Los ríos profundos es una novela mucho más rural, ¿no es cierto? Todas las sangres que algunos critican, sin embargo, a mí siempre me pareció una muy buena novela. Sin embargo, incluye otros elementos, al minero, al señor feudal, al fin, a la propia comunidad campesina, todos los actores nacionales de alguna manera metidos ahí. Pero en El Zorro de Arriba y Zorro de Abajo, en Chimbote, ya es casi esquizofrénico, ¿no? No sé, ahí ya se acerca al problema que finalmente lo llevó al suicidio. Yo quería preguntarle a Fernando de Cislo, que lo conoció mucho, ¿por qué se suicidó finalmente José María Arguedas? Yo creo que hubo muchas causas juntas, ¿no es cierto? Primero todo este recuerdo de una niñez angustiosa, dramática, en que, como muy bien dice Susana, lo criaron en la cocina, o sea, él aprendió el quechua antes que el español. Eso lo trae, pero encima de eso viene todo este problema de que él viene a la costa. Y él es una persona muy sensible, tiene una piel muy delgada y siempre se siente un extraño, siempre se siente una persona que no está cómoda. Es decir, él
en él siempre había una nostalgia del Ande, del paisaje del Ande, y sin duda que eso es lo mejor de él. Lo mejor que ha escrito José María es las descripciones de los paisajes. En realidad, José María, para mí, personalmente, es un poeta. Es decir, son unas prosas poéticas. Alejandro Oquendo hizo una antología de textos poéticos sacados de la obra literaria, novelística de Arguedas, y es un libro precioso, en que está lo mejor de José María, el amor, la ternura, la violencia del amor, la violencia de la ternura. Es decir, retrata perfectamente a este personaje, perfectamente peruano al mismo tiempo, porque está, como tú dices, a caballo entre dos culturas, que no quiere ser completamente blanco, pero no quiere ser completamente indio. Pero él, Mario Vargas Llosa, en su libro La utopía arcaica, que es sobre Arguedas, describe muy bien esa línea que Arguedas recorre, porque Arguedas es un hombre moderno. Arguedas no es un hombre que quiere volver al pasado ni traer nada del pasado. Arguedas escribe una oda al jet. Pero no es esa la tesis de Mario Vargas Llosa, de que Arguedas en realidad tiene una utopía arcaica precisamente. Tiene una utopía arcaica, pero no contra la época en que vive. Él quiere esa utopía arcaica sacarla. Eso que Octavio Paz decía, hablando de Tamayo, decía: cuando yo estaba buscando cómo encontrar mi personalidad, dice Octavio, vi estos cuadros de Tamayo salvajes y violentos, y me di cuenta que ahí estaba el futuro. El futuro era buscar dentro de nuestro pasado y encontrar nuestra identidad, pero no nuestra identidad académica, antigua, imitando lo antiguo, sino completamente moderna, ¿no? Y ya te digo, esa oda al jet a mí me parece muy especial, una oda al jet escrita en quechua, y después hay los textos que escribió en París lo deslumbró, la euforia que siente cuando está en París. O sea que no es el indigenista como algunos pintores indigenistas que fueron a París y decían: no, yo no puedo ir al Prado ni al Louvre porque no quiero perder la virginidad de mis ojos andinos. No, Arguedas quería perder esa virginidad. Arguedas quería conocer a fondo el hombre contemporáneo, lo que quería expresar en el lenguaje contemporáneo lo que era ser quechua. Bueno, él entonces, claro, él no buscaba congelar, digamos, el pasado andino, sino de alguna manera buscar en eso aquello que pudiera ser fuente de desarrollo futuro. Así es. Pero eso es lo que quería exactamente, ese era su objetivo, pero por lo visto no lo logró, porque finalmente se terminó suicidando. Es decir, no encontró la fórmula. Tampoco, por ejemplo, en sus obras antropológicas, o sí, Y yo creo que él él se suicida no por esas causas, no porque haya pensado que su proyecto no tiene futuro. Intervienen otra serie de factores emocionales, psicológicos, por supuesto también sociales y políticos, pero en ningún momento pienso yo que él siente que está derrotado, que su obra no tiene futuro. Todo lo contrario, él considera que ha contribuido enormemente a romper las barreras, a romper el cerco en que estaba aprisionada la cultura andina, la población andina, dando a conocer sus valores, cambiando el desprecio, la discriminación por admiración. Creo que eso él considera que lo ha logrado a través de su obra. De alguna manera eso es algo que recién, me da la impresión, el Perú está logrando o empezando a lograr ahora, ¿no? Ahora hay una revaloración de lo propio, de lo andino, claro, nos viene un poco por la mirada de fuera, ¿no? Lo que al mundo le interesa del Perú es esa cosa andina, precisamente no es lo costeño. Entonces, pero el mundo nos está obligando a mirarnos más. Yo creo que una cosa que es importante cuando uno piensa en Arguedas
es que Arguedas, en la Peña Pancho Fierro, ese sitio donde se reunían intelectuales, artistas, etcétera, en la Peña Pancho Fierro se juntaron dos generaciones, la generación de Arguedas y la generación del 50 a la que yo pertenezco, ¿no es cierto? Entonces ahí, un poco menor. Bastante menor. Es decir, Arguedas era 14 años mayor que yo. Pero confluyen perfectamente. Nosotros, mi generación era muy interesada en el arte precolombino y Arguedas en el Perú andino contemporáneo. Nosotros nos interesaba poco. Sin embargo, en la Peña Pancho Fierro nosotros descubrimos el mundo contemporáneo andino y Arguedas descubre el arte precolombino. Porque a Arguedas no le interesaba demasiado el arte precolombino. Sí, pues. Te hablo del año 40, 42. Hoy, en el libro de Mariela Balbi sobre esta larga entrevista que te hace, sí. Tú cuentas un chiste que contó Arguedas, claro. Que alguna vez, muy gracioso, ¿te acuerdas de él, no? Me acuerdo perfectamente. A ver, ¿lo puedes contar, no? Bueno, no sé si resultará gracioso ahora, pero mira, es la historia de un loro, un señor que tiene un loro y no sabe qué hacer con él y lo mete al gallinero. Y el loro es muy chiquito, camina muy mal, muy torpemente, y hay un gallo que es el rey de ese gallinero que posee a todas las gallinas, etcétera, etcétera. Y entonces el loro no sabe cómo llamarle la atención a estas gallinas. Y entonces se hace amigo de un cóndor y le dice, oye, te voy a pedir un favor, ¿por qué no me dejas montarme sobre ti y me das unas vueltas encima de ese gallinero para deslumbrar a estas estúpidas que no saben lo atractivo que puedo ser yo? Y entonces se sube, el cóndor acepta, se sube al lomo del cóndor y comienza a volar alrededor del gallinero, y el loro le pica al cóndor y dice, más alto, más alto, más alto. Y le sigue picando porque las gallinas están entusiasmadas, se aplauden. Y en un momento dado el cóndor se da un golpe de ala y lo bota. Y entonces el loro comienza a caer y las gallinas aplaudiendo como locas. Y el loro que grita, no aplaudir, imbéciles, pongan paja, no vengo volando. Pero José tenía un maravilloso sentido del humor y siempre estaba recolectando chistes, ¿ah? Tenía sentido del humor. Pero enorme, como todo neurasténico, era muy cambiante, pues. Claro. Era una persona que podía ser muy depresiva, pero al mismo tiempo un amor a la vida sin límites. Bipolar. Ay, totalmente. Y se quedaba maravillado de ver una araña. Me acuerdo que en Supe descubrimos una araña grande y él estaba maravillado viendo la araña. No, era una persona. Otra cosa, fuera de serie. Hizo un estudio antropológico, un trabajo de campo largo en comunidades campesinas de España. De España. ¿No? De España, es decir, un antropólogo peruano que fue a estudiar para ver el parecido con las comunidades campesinas del Perú y descubrió que había mucho de parecido, solo que en esas comunidades campesinas españolas, recuerdo haber leído el libro, se habían desertificado culturalmente, digamos, habían perdido los ritos, la música, claro. Eran ya simplemente organización, pero interesantísimo. Era obsesivo en que los vestidos se conservaran, que la forma de bailar se conservara. Yo me acuerdo que hubo un francés que vino aquí que se llamaba Pierre Berger, un fotógrafo francés, que hizo un libro lindo que se llama Cantas y danzas del Cusco y los Andes. Era un libro precioso, es un libro precioso. Y yo pienso qué horror habría tenido Arguedas de ver a estas bailarinas con minifalda. Sí, hubiera muerto de tanto. Sí, pues me imagino. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente no podemos seguir con esta conversación tan simpática. Muchísimas gracias a Carmen María Pinilla y a Fernando de Siglo. Gracias por haber venido y haber rememorado y haber hablado de José María Arguedas, que mañana cumple su 100 años de haber nacido. Vamos a una pausa y regresamos.